Muchísimas gracias. Vamos a concientizar sobre límites. Son las expectativas y necesidades que nos ayudan a sentirnos seguros y cómodos en nuestras relaciones interpersonales. Hoy nos visita el licenciado Fernando Castiglioni, psicólogo, especialista en infanto juvenil. ¿Y trabajas en dónde? En Hospital Elizalde, Casa Cuna. Qué lindo. Muy bueno, lindo. Un beso para todos ellos. Gracias, muchas gracias. Mucho trabajo importante hacen ahí. Mucho trabajo con los pacientes y con las familias. Exactamente, así que felicitaciones. Bueno, bien, a veces pasa que escuchás a padres que dicen, pero les dije un montón de veces y no me hizo caso. Y mi pregunta es, ¿cómo pusimos esos límites? Porque hay distintas formas de poner límites. ¿No te hizo caso o todavía no lo comprende? Porque depende de las ciertas edades y ciertas etapas. Sí. ¿Qué opinas? Muchas veces por parte de los adultos se piden ciertos límites que, digamos, no son acordes a la edad cronológica. Por ejemplo, no sé, un niño de 1 año y medio veo que está esperando a la sala de espera 2 horas y por parte de los adultos creen que tiene que mantener la atención y poder aguardar. Entonces, muchas veces también por parte de los adultos el modo de dirigirse hacia los niños no es el más adecuado. Muchas veces los propios adultos no saben regularse y no saben poner sus propios límites. Entonces, en el niño muchas veces eso genera más reticencia a poder acceder a un pedido, digamos. Bueno, muchas veces lo que digo es, adultos, ustedes todavía no se saben regular, les cuesta, están en terapia, están trabajando, están tratando de elaborar todo eso. ¿Se imaginan en un niño chiquito, no sé, 3, 4 años? ¿Cómo está su cerebro ese niño? ¿Entiende? ¿O necesita que se lo repitan varias veces como para ir aprendiendo? Digamos, a esa edad, de 3 a 5 años, hay que ser lo más concreto posible, reiterarlo varias veces, dar las explicaciones de por qué uno dice lo que dice, y seguramente eso va a generar cierto efecto en el chico. Yo creo que no hay que pedir algo que capaz cognitivamente el chico todavía no está preparado, ¿no? Por ejemplo... Como por ejemplo, yo veo chicos que le piden que planchen, que cocinen, que hagan cosas que no son acordes a la edad, ¿no? Es una edad de juego en general. En general la independencia se da de forma gradual, es progresiva. Uno de a poquito le puede ir pidiendo cosas, pero no es de forma absoluta todo o nada, ¿no? Bien, la importancia de los límites. ¿Pensás que cuando no se colocan los límites, esto es negligencia, es... no interesa, no me animo? ¿Qué pensás que puede llegar a ser cuando muchas veces los padres dejan que los niños transgredan, sigan? ¿Por qué pensás eso? Muchas veces hay resistencia por parte de los adultos. Hay resistencia por parte de los chicos. Eso ya lo sabemos, son chicos. Ya lo sabemos, son chicos. Pero por parte de los adultos también hay cierta resistencia porque muchas veces ellos tienen que aguantar capaz estos estallidos emocionales o reacciones esperables y capaz los adultos no están preparados para poder lidiar con eso. Muchas veces tratan de ahorrarse ese malestar creyendo que con eso se van a salvar y en verdad lo que están haciendo están perpetuando una conducta que a la larga va a ser perjudicial. Decime a la cámara, vamos a hablarle a esos padres porque a veces están muy preocupados por el tema de los estallidos. Sabemos que más, menos o más adelante lo pueden llegar a hacer. ¿Podrás indicarnos en qué etapas es más frecuente ese tipo de estallidos y por qué lo hacen? Si hay una demanda, si es una manera de comunicar, no comprenden, tienen sueño, están, no sé, tienen hambre, molestos, o sea, algo para que los adultos puedan comprenderlo más y no se enojen, no le griten y no los pongan en penitencia o le digan que ciertas palabras que no son adecuadas para esa edad. En general, los límites no implican castigo. Lo que hay que hacer es, digamos, tratar de explicarle en el lenguaje más acorde a lo que el chico puede entender de la forma más concreta y sin ponerse a la altura del niño. Muchas veces yo veo que los adultos se ponen a la misma altura y reaccionan del mismo modo. Si llega a haber un estallido emocional y demás, hay que capaz serenarse, esperar un tiempo prudencial y después volver a acercarse con esos chicos. Pero bueno, es como la metáfora que se utiliza cuando uno va en un avión, que primero se tiene que poner la máscara para después poder ayudar al niño a ponerse la máscara, ¿no? ¿Edades donde más aparecen los estallidos? Los mayores estallidos están en la época preescolares, escolares, que le da que... ¿Antes no?
De preescolares de 3 a 5 años y de 5 a 10 años es donde más se presenta, porque en general a esa edad los chicos son más comportamentales, digamos. Ellos se comunican a través de las conductas, no tanto a nivel de lo cognitivo, capaz como un adolescente que te puede expresar verbalmente lo que le sucede. Por eso está muy interesante la película Intensamente, porque hablando de las emociones es interesante saber el porqué de las emociones de los chicos, ¿no? Porque cada emoción nos transmite una información. Por ejemplo, el enojo, hay algo que te está molestando y está bueno validárselo. Bueno, yo sé que esto te está molestando, en vez de decirle, no, no molestes, salí de acá, o lo mismo la tristeza y demás. Y creo que está costando mucho, ¿no? Salir un poquito de la educación de antes y empezar a cambiar ciertas, hasta las palabras. ¿Pensás que los niños son como esponjas y absorben el estado de ánimo de los padres, del ambiente? ¿Qué pensás? Tal cual, tal cual. En general los chicos, hay un concepto que se usa, el moldeamiento, por eso está bueno estos espacios para poder, ese concepto tan académico, decirlo de una forma más simple, toman como modelo a los adultos, básicamente. Eso se ve mucho en situaciones de maltrato, donde, bueno, uno se pregunta por qué ese chico pega y en el contexto eso claramente sucede. Como decís, antes había una educación donde uno, y a veces a nosotros como profesionales nos piden que apliquemos los límites, digamos, como profesionales, y muchas veces los límites se construyen desde los vínculos, desde el respeto, desde la confianza, donde haya una presencia física, una presencia emocional, donde pueda conectarse emocionalmente el adulto con el chico. Sí. Es raro que el límite se pueda poner de una forma externa, como a la fuerza, digamos. Muchas veces los padres nos piden a nosotros como profesionales y a veces también le piden a la escuela que acate ciertas normas como si fuera una cuestión de voluntad muchas veces. ¿Por qué pensás que a veces en casa se comportan de una manera y en el cole son otra cosa? Nosotros como profesionales siempre tenemos que indagar el área de la escuela, el área de casa. Pasa. Digamos, en casa sucede muchas veces, a mí me cuentan, en casa de una manera y la escuela es en otra. Capaz en casa se manejan ciertas normas, ciertas reglas que pueden ser más laxas o más estrictas, en cambio en el colegio no. Por eso siempre las reglas tienen que ser constantes, digamos, y muchas veces los adultos lo que hacen son laxos y ceden para que no haya este estallido emocional. Entonces tienen que ser, digamos, consistentes. Lo mismo, las posibles consecuencias que haya, ¿no? Tienen que ser consistentes. Estoy pensando algo, ¿no? No se van a enojar conmigo, espero. Bueno, si no enojo no puedo hacer nada. Okay. Pero esto lo vi bastante. Y quiero preguntárselo a ver si hay un poquito de verdad. Sí. Hay padres, madres, que son por ahí intolerantes a la frustración, tienen más temperamento y se la pasan por ahí muchas veces gritando, diciendo mal las cosas. Constantemente es como que el niño vive en tensión. Y cuando tiene que poner un límite de verdad, falla. ¿Pensás que esto tiene que ver como que pierde ya la autoridad de esos padres de estar todo el tiempo de alguna manera diciéndole las cosas? No estábamos juzgando ni nada, pero hay gente que es así. Entonces digo, mi pregunta es, al querer poner el límite o que le hagan caso, termina siendo todo un desastre porque ya el niño no sabe qué hacer, no sabe cuándo es límite, cuándo no. ¿Pensás que pierde la autoridad? Sí. De tanto todo el tiempo estar como machucando a esa criatura y en el momento justo que hay que poner el límite a algo, o sea, algo verdadero, no lo logran hacer. Sí, pues, digamos, la figura de autoridad se genera a base de confianza y de amor, ¿no? Ya sea como un paciente a un psicólogo, ¿por qué consulta? Porque, bueno, le confiere cierto saber y cierto amor al profesional. Lo mismo con los padres, digamos. Si no hay una confianza y un afecto, es difícil que pueda, digamos, hacerle caso. Eso es, digamos, una regla. Formas de poner límites. Digamos, la forma de poner límites sería, en principio, hay que ir como un paso previo, capaz. Generar una confianza, digamos. Donde ¿Cómo se genera eso? Estar más interesado en las actividades que hace el chico, reconocerle sus logros, meterse en sus actividades, no ir tanto por el lado de ordenar el cuarto, ¿no? A veces el vínculo se cree que se puede consolidar diciéndole, lava los platos, hace tu cuarto, y en verdad el vínculo se crea a partir de
este interés hacia sus actividades e intereses. Después hay distintas formas que puede ser, capaz edades más chicas, como me contaste, de 3 a 5 años, puede ser invitándolo a hacer una actividad, como por ejemplo ir anticipándosela. Bueno, Habla de la anticipación, la importancia que es muy necesaria a esta edad que vos me comentabas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy cocinando, ¿podrías ir a, no sé, a poner la mesa mientras tanto? Sí. No ir diciéndole de una, bueno, andá y poné la mesa. Ajá. O, por ejemplo, momento del baño, que es un momento de conflicto Sí. en casa, ¿no? Que suele ser, bueno, si querés, te puedes bañar a la mañana o a la noche. Digamos, darle la opción, Claro. negociar y a la vez pensar que está eligiendo el chico, ¿no? Darle esa ilusión sin ser autoritario, porque a veces se crea se es o autoritario o uno cede en sus funciones. Entonces puede ser, bueno, te puedes bañar a la mañana o a la noche, pero el chico no puede no bañarse. Claro. ¿no? Esa es una de las grandes demandas que suele haber. Y eso, más que nada. Bien, colocar los límites de una manera amorosa. Muchas veces digo, bajen a la altura del niño, ¿no? Esto de que no lo vean muy así, el niño para arriba, sino a su altura. De una voz amorosa y todas las veces que sea necesario para que lo pueda comprender y explicar. ¿Crees que también el tema del juego, cuando estás involucrado en el juego haciendo un montón de actividades con la criatura, puede llegar a responder más a los límites? Tal cual, tal Si cual. una persona está pero no está y después quiere colocar límites, ¿qué pensás de eso? Tal cual. Muchas veces, eso yo lo veo en sesión, por ejemplo, se dan distintas dinámicas al momento de ingresar al consultorio, que los papás le dicen, dale, subí, vení, subí al ascensor. Lo dicen de una forma fea que el chico ya la predispone mal. Y uno como profesional, que también lo puede copiar también los adultos, es de una forma lúdica, ¿no? Como hablaste del juego. Como por ejemplo, a ver, vení, vamos al ascensor, vos si querés tocar el botón, que sos el capitán del barco, ¿no? Como darle esa cuestión lúdica que en verdad los adultos trabajamos, los niños juegan. Es su forma, digamos, de tramitar un montón de experiencias y de establecer un vínculo. Bien, a ver, ayuda a los padres. ¿Cómo colocamos los límites y que respondan? En caso de que no lo hagan, En caso de no lo hagan. ¿qué decís que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, digamos, que haya una conducta consecuente, ¿no? Muchas veces los padres, la consecuencia está o mucho tiempo después o no está nunca. Digamos, si hay algo que el chico no hizo, tiene que haber una consecuencia inmediata. Que muchas veces se utiliza es quitándole algo, ¿no? Es como la que más se suele usar. Pero tiene que haber una consecuencia ante lo que el chico haga. Por ejemplo, si el horario de volver era a las 10, es a las 10, no es a las 11. Tampoco ser tan extremista, que muchas veces se ve de, bueno, no salgas por todo un año o todo un mes. Es un montón. Capaz puede ser la próxima, volvés 2 horas antes o la próxima no salís. Pero hay que ser más gradual, no tan extremista. ¿Pensás que muchas veces hay personas que no respetan los límites, entonces por eso mismo dejan a los chicos que hagan lo que quieran y que muchas veces al no respetar los límites, bueno, no lo saben hacer? Tal es cual. más, hasta piensan que los límites no corresponden. Tal cual. Por eso, Creden. eso es lo que hablamos del modelo. Eso es un peligro, porque ¿cuáles son las consecuencias de los no límites? Y a la larga puede generar un trastorno de conducta grave, digamos, que muchas veces nos llegan a nosotros y nosotros tenemos que ir muchos pasos previos. Pero como vos decís, los adultos no suelen respetar a veces cuestiones del encuadre que puede ser los pagos de la sesión, las cuestiones del horario, cuestiones de no escuchar música fuerte en la sala de espera. Sí. Esos son, en verdad, los límites es una cuestión de transmisión, no tanto de imposición. Es un legado que uno le deja a sus hijos. Cuando yo coloco un límite le digo a mi hija, vos sabés que a mí también me ponen límites, hija, así que esto no nos queda otra que hacerlo, lo tenemos que hacer. Anticiparse también. Hay una edad que es más difícil, otras un poco más fácil. La falta de comunicación, la falta de comunicación, ¿pensás que tiene que ver mucho con el tema de los límites? Yo creo que sí, la comunicación es un gran factor, pero es un tema aparte cómo comunicarse, ¿no? Sí. Muchas veces los adultos no escuchamos a las infancias y las adolescencias. Es un arte saber escuchar, ¿no? No imponer nuestros propios saberes, no rechazar los sentimientos y pensamientos de los chicos. Y cuando... Muchísimas gracias. No, gracias a vos.
¿Pensás que, por ejemplo, cuando colocamos un límite hay que ir a la persona y no a su ser y no lastimarlo? Que no estamos agrediendo su ser, sino estamos colocando un límite por su bien y que no queremos hacerle daño. Tal cual. En general, cuando nosotros vamos a hacer una acción es sobre la conducta. A la cámara, cámara. Es una acción sobre la conducta, no sobre el ser. Nosotros podemos estar enojados, pero nunca tenemos que ir a la identidad o a los rasgos de su personalidad porque puede ser muy hiriente y después quedan secuelas. Sí. Muchas veces si uno aplica muchos castigos, afectan el vínculo, ¿no? ¿Pensás que se utilizan los castigos? ¿Está bueno? ¿Cuánto pueden hacer daño? Está bueno en su justa medida, pero en general lo que hay que hacer es tratar de que se puedan generar buenas conductas positivas, no tanto por el castigo, porque el castigo deteriora el vínculo. ¿Y pensás que no podemos cambiar la palabra castigo por consecuencias? Esto va a tener una consecuencia si no lo hacemos, en vez de castigar. Yo creo que es mucho más favorable. Bueno, gracias. No, gracias Muy a vos. amable. Corte, ya venimos.